¿no es cierto? Mientras estaba mirando a Jesús, las olas seguían ahí, estaban golpeando, estaban azotando con todo. Nada cambió. Yo lo que quiero que entiendan es una cosa. El problema seguía allí, las olas seguían, pero todo estaba bien mientras Pedro tenía su vista puesta en Jesús. No hubo problema. No hubo cambio a la situación, la tormenta seguía. Pero mis hermanos, cuando él desvió su vista de Cristo Jesús, fíjense en lo que dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Cuando su mirada se fue de Jesús y empezó a ver el viento que estaba azotando, cuando desvió, comienza a hundirse. Comienza a hundirse. El asunto está manteniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando uno mantiene sus ojos en Cristo, el problema puede estar ahí, va a estar ahí. Y sin embargo, mientras lo veamos a Él, al autor y consumador de la fe, qué maravilloso que es, porque, mis hermanos, saben que este Jesús, Pedro necesitaba una evidencia. Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. ¿Te imaginas tú caminando sobre las aguas? Todo era posible. Mientras estuvo viendo a Cristo Jesús, cuando desvía y empieza a ver el viento fuerte, empezamos a ver, mis hermanos, cuando empezamos a ver a nuestro problema o empezamos a ver a alguna persona que nos quiera hacer mal y usted enfoca más bien en eso en lugar de Dios, nuestra fe va a faltar y nos vamos a desanimar. Y no solamente eso, que cuando estamos tan desanimados comienza a haber un derrumbe que no sabemos hasta qué punto vamos a llegar. El Salmos número 7 y versículo 14 al 17, hay algo que nos dice a nosotros con respecto, yo le digo a mi esposa, lo leí una vez y yo le compartía esto cada vez que alguien quería, algún supervisor o algún otro empleado le quería ir en contra de ella. Y yo dije, mija, yo quiero que leas esto, quiero compartirte este pasaje. Porque fíjate lo que dice aquí. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Vean el verso 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Una de las cosas que estaba mirando aquí, ¿saben el pozo que están cavando para que tú caigas? ¿No dice la palabra de Dios que el pozo que están cavando van a caer ellos mismos en su propia trampa? Y me di cuenta que lo dice Proverbios 26, verso 27. Salomón lo habrá escuchado de su papá, porque el que está escribiendo este salmo es David. Lo dice después en Eclesiastés capítulo 10, verso 8. La misma cosa, el pozo que cavaren para ir en tu contra, van a caer en ese mismo pozo. Y no solamente eso, dice que su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿No es lo que pasó con Jezabel? Jezabel, ¿qué le dijo a Elías? Vas a morir. De aquí a mañana vas a estar muerto. Pero vemos nosotros que dice versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue. Se levantó y se fue. Mis hermanos, Elías se quebranta ante las amenazas de esta mujer. Esta mujer estaba muy unida a su religión, estaba bien apegada. No tuvo temor de Dios. Yo digo, wow, si yo veo fuego descender, si le llegan a comunicar, vimos fuego descender, yo diría, patitas, ¿para qué te tengo? Pero ella, fíjense en ustedes, no tiene temor de Dios. Ella es parte de Satanás y su movimiento fue un instrumento para llevar a Israel a la idolatría y a la inmoralidad. Y entonces, algo increíble con respecto a esta mujer. Estaba mirando que en Apocalipsis 2, versículo 20, ustedes saben que se menciona una Jezabel que hacía prácticamente lo mismo que esta mujer. Sedujo a la iglesia por ese mismo camino. Esta mujer decía ser profetisa, de acuerdo a Apocalipsis 2:20.
Y qué peligro tremendo hay cuando existe desobediencia a la palabra. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere producir en nosotros. Porque fíjense ustedes, Elías estaba con ese plan de Dios para ir en ese plan a deshacerse de esta reina malvada y de este rey. Y cuando esta mujer entonces reacciona, hay algo que tenemos que ver, es que este enemigo no va a ceder hasta que el día que el Señor no regrese a la tierra y ponga las cosas en su lugar. Mientras tanto, les voy a decir una cosa, estamos en una lucha continua. Las amenazas van a venir, los problemas van a venir, pero hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente. Si nosotros optamos por salirnos, por movernos desde el lugar donde Dios nos tiene puestos allí, sea en tu caminar, en tu fe, si Dios te ha ayudado y te ha fortalecido hasta aquí, mis hermanos, que no exista nada que nos conmueva para movernos de nuestro lugar, porque las cosas se van a poner peor. Y te voy a decir por qué. Vamos a ver versículos 4 al 8. Segundo punto. Cuando no ponemos un alto a este temor, nos va a llevar a lo que es lejos del lugar donde Dios nos necesita. Presta atención a esto. Cuando no ponemos un alto a esta reacción en nuestro ánimo, cuando el desánimo quiere venir, ese desánimo te va a llevar lejos del lugar donde Dios realmente te necesita. El versículo 4 al 8. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, ¿se imagina usted este tipo de comida? Dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios, allí en el Sinaí. Quiero que noten una cosa. Elías al irse dejó a Israel a merced de esta mujer nuevamente. Dios tenía un plan elaborado. Elías, te estoy mandando a hacerlo. Fíjense en que Elías mismo estaba diciendo, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Él tenía una misión que cumplir y hay algo, fíjense en ustedes, cuando dejamos que el temor nos domine, nos va a llegar lejos del Señor, nos va a llevar lejos del lugar donde Él más nos necesita. Y hay algo que yo miro, es que no todos podemos gozar de ese privilegio. Unos pueden dirigir, otros se sienten más útiles sirviendo en otras capacidades, es decir, a algunos les gusta liderar, otros les gusta estar bajo el liderazgo de otra persona, pero están movilizándose a favor de nuestro Dios. Son privilegios que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y la bendición más grande que podamos ver es cuando podemos alcanzar de mirar la obra de Dios siendo realizada en nuestras vidas. Dice que Elías había caminado hasta Berseba, versículo número 3, hasta Berseba. Berseba, de donde él estaba, allá en el Monte Carmelo, son 99 millas. Este hombre caminó casi 100 millas para irse lejos. Estaba descansando, estaba tomándose un break, estaba tomándose allí lo que es un descanso. Viene un ángel allí para sostenerlo. Mis hermanos, no se detiene allí, come. El ángel le está diciendo, largo camino te resta, pero le estaba diciendo, no, las 100 millas que viniste hasta aquí, necesitas ir al norte, no al sur. Él estaba viajando hacia el sur. ¿Y qué hace? 40 días. Cuando llega a Horeb, desde Berseba, estaba mirando que para llegar desde Berseba hasta el monte Horeb son 200 millas. Mis hermanos, este hombre caminó 200 millas sin parar hasta llegar hasta Horeb. ¿Y qué hace en Horeb? ¿Qué hace en Horeb? Número 1, se fue bien lejos. Se fue bien lejos, 300 millas prácticamente lejos de donde el Señor lo necesitaba.
un día de camino. Se sienta debajo del enebro y fíjense en ustedes lo que empieza, cuando digo que el ánimo, cuando el desánimo empieza a tomar posesión de nosotros y empieza a derrumbar lo que es nuestra fortaleza, nuestra fe en Dios. ¿Qué hace este hombre? Yo quiero que ustedes vean cuando el desánimo empieza a dominarnos, empieza a derrumbarnos. Fíjense en lo que dice Elías en el versículo 4. Le dice, basta ya Jehová. ¿Te imaginas tú hablándole así de esa manera a Dios? Basta ya. Le estaba dando una orden. Basta ya. Yo me pongo a pensar lo que dijo Pablo, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El alfarero tiene potestad sobre el barro. ¿Puede el barro ir en contra de Dios? ¿Puede ir en contra del alfarero? Y dice allí en Jeremías que el barro ha sido hecho, formado, te voy a decir, para hacer notorias, dice la palabra de Dios allí, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Elías le dijo, basta. ¿Sabes qué? Segundo lugar, fíjense en esto. Basta ya. Y miren la petición que hace. Quítame la vida. Basta ya. Yo quiero que mi vida termine aquí. El desánimo, la depresión, fíjense en cómo empieza a derrumbarnos a nosotros. Es un proceso que no le ponemos un alto, mis hermanos, vamos a sufrir seriamente. ¿Te imaginas tú la desesperación, el desánimo que tenía, que nos hace perder de vista el valor de la vida? Que le pidamos a Dios, quítame la vida. Job pidió esto. Job allá en el capítulo 6 dijo, Señor, basta, quítame la vida. Moisés, Números capítulo 11, pidió exactamente lo mismo. Engendré yo a este pueblo 1,5 millones de personas, me están dando mucho problema, y tú te crees que es tan fácil, Señor, quítame la vida, le pidió Moisés. Le pasó a Jeremías en el capítulo 20, nos dice, Jeremías está diciendo, Señor, esto está tremendo, nadie está escuchando al mensaje que yo estoy dando. Y le dijo, quítame la vida. Y cuando empezamos a pedir mal, cuando empezamos a pedir que nuestra vida termine antes del tiempo de Dios, hay algo que Efesios 2, versículo 10 nos dice. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice allí Efesios 2, verso 10? Eso es un versículo maravilloso. Él lo estaba compartiendo con dos de las muchachas aquí en la oficina. Estaban preguntando con respecto a la clase que tenemos los domingos. La palabra de Dios, Pablo dice esto, porque somos hechura suya, creación suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hay una cosa maravillosa que yo le estaba compartiendo a estas muchachas, es lo siguiente. Imagínate que este es el principio del momento que tú conociste a Cristo y este es el fin de tu vida. Y hay una línea trazada aquí, el cual Dios trazó, ¿ok? Desde el principio hasta el fin. Trazó allí, dice que las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora, en esta línea, imagínate esta línea que distingue desde el principio hasta el fin de que Dios haya preparado de antemano las obras. Abajito vemos nosotros, ¿qué escogemos? Porque aquí viene lo interesante. En esta línea que Dios tiene preparada desde el principio hasta el fin, esta línea puede ser alterada en el cual nos desviamos del lugar y en lugar de seguir derecha aquí, nos venimos por aquí y después entonces volvemos a retomar, pero ese tiempo en el cual nosotros no estamos andando dentro de la voluntad de Dios, mis hermanos, nos estamos perdiendo bendiciones. Y ustedes dirán, pero espérate, ¿no es que Dios hizo todo esto? Sí, pero ¿sabes qué? Hay algo que estamos mirando en lo siguiente, que Dios haya determinado esto y que nosotros no sigamos eso. Si hay algo tremendo en esta enseñanza es esto, si Dios trazó todo y nosotros nos desviamos y después volvemos a retomar ese tiempo que Dios ya había trazado. ¿Me están entendiendo lo que estoy? Capaz que lo estoy